Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo va la vida? Frescolari, ¿eh? Frescolari. Después vamos a hablar del frío. Eh, del frío. ¿Cómo están? Buen lunes, buena semana. De todo y para todos. Nosotros estamos en comisión, estamos en Diputado TV, pero vos nos estás viendo en todo el país. Y quiero agradecer incluso todos los mensajes de diferentes espacios, territorios de nuestra querida Argentina. Y cómo, además de verlo a través de YouTube, a través de esta aplicación, y veía como en la esquina de Rivadavia, donde arranca Callao, donde está el Palacio del Congreso, está vereda de enfrente lo que fue la maravillosa Confitería Molino, que ha quedado su arquitectura, y el Congreso ha decidido constituirlo. Hermoso. Y está lleno de banderas. De banderas. Quedaron las 9 de julio y vamos a ver qué pasa el miércoles. ¿Por qué no? Vamos a repasar títulos y de eso se trata. Dale, por favor. Bueno, cambios al régimen a propósito de zonas frías. La Casa Rosada, es decir, el Gobierno Nacional, lo que busca es ratificar, atención, sin cambios, la media sanción de la Cámara de Diputados para acotar, sobre todo el beneficio tarifario, solo a la Patagonia, a la Puna y Malargüe, que eso es Mendoza, claro. Y avanzo. Otro de los temas centrales será el debate abierto por inocencia fiscal. ¿Qué palabra la inocencia? Que la inocencia te valga, pero bueno, la tenés, no la tenés, bueno, de eso también se va a tratar. Es una norma que propone una serie de reformas, sobre todo en materia tributaria y de procedimientos fiscales. Y hablando del gobierno nacional, el presidente de la República, es decir, Javier Milei, reúne a legisladores libertarios para avanzar con un proyecto que él trae desde el arranque, incluso una promesa preelectoral, que es la reforma del Banco Central. Esta iniciativa, esencialmente, que es uno de sus argumentos, sus espadas, busca, según Milei, reforzar la independencia de esta entidad crediticia, limitar la asistencia al Tesoro Nacional y convertir la estabilidad monetaria en su único objetivo. Vamos a ver de qué se tratan los proyectos. Aquí estamos junto a Guido Braslavsky. Hola Guido, ¿cómo va? Hola Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y don Marco Giorgetti. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo va? Qué cara de contento. Me cuenta, día más, día menos, no sé en tu barrio, en tu plaza, en tu pueblo, en tu ciudad, dónde se reúnen con la figurita, ¿viste? Los álbumes. En Buenos Aires hay un parque tradicional que se llama Parque Rivadavia. Parque Rivadavia. A la altura de Primera Junta. José María Moreno. Hay una avenida, Rivadavia, la más larga, y José María Moreno, mi pueblo. Cuando yo era niño, muchos años, otro siglo, en ese parque se cambiaban estampillas, se cambiaban monedas, se cambiaban revistas, se cambiaban diarios de época. Hoy, entre otras cosas, se cambia figurita. Y entonces me contaba el querido Marcos que con su hijo, su querido hijo, fueron a ver si conseguían las poquitas que le faltaban. ¿Y qué pasó? Y se consiguieron. Porque hay un ambiente y un clima de mucha comunidad. Lo Sí. que tengo te lo ofrezco, que después me va a volver a mí. Es maravilloso eso. En esto digo, porque más allá de cualquier marco nacional por la celeste y blanca, ya sabemos de qué se trata, hay espacios sociales donde en la tribu somos todos iguales. Y sobre todo si al niño le faltaba la figu. Y se fue contento. Y se fue contento el álbum. Sí, lo llenamos. Lo completó. Bueno, ¿El nombre de tu hijo es? Facundo. Y Facundo, imagínate, se fue con una sonrisa. ¿Cuál es la difícil? Las difíciles son las de Argentina. Claro. Que aparte en el intercambio, algunos se ponen un poquito más... En las negociaciones se ponen un poquito más duros para alargar las figuras de Argentina. 5 por 1. No, una de Argentina por una de Argentina. Claro. Yo digo, más allá de hacer este comentario que me parece que es un comentario más que humano, voy a usar una metáfora.
¿Cuál es el álbum que trae el presidente para lo que es, en este caso, su primera presidencia? Yo sé igual que está todo manejándose porque sueños del 27, todo lo tiene, pero el gobierno nacional también lo tiene. ¿Qué figurita difícil le falta en el Congreso? Entonces estoy leyendo que ahí después vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar el jueves en el Senado? ¿Qué es lo que van a debatir el jueves en el Senado? Inviolabilidad de la propiedad privada. Este proyecto que... Ese también es una figurita difícil donde el presidente trata de llenar su propio álbum. Es una figurita difícil para la Casa Rosada, para el gobierno y para el oficialismo del Senado, que ya intentó en 2 oportunidades llevar el proyecto al recinto y tuvo que dar marcha atrás porque le costaba terminar de cerrar los votos con los bloques de los aliados, inclusive de los más cercanos que tiene el oficialismo. Porque así como el Poder Judicial, el mundo parlamentario también se toma 2 semanas en lo activo, digo. Después se seguirá trabajando cada uno en sus proyectos y qué sé yo, pero en lo activo 15 días para la historia. Y más allá de lo que pase, sí o no, porque es deportivo y nacional, pase lo que pase, estoy hablando de fútbol, pero estamos hablando periodísticamente y en el ámbito parlamentario, el jueves es un día bisagra. Entonces tenés... Sí. Inviolabilidad de la propiedad privada y otra serie de pliegos judiciales que viene siendo el tema más importante que está tratando el Senado. Era la cuestión de llenar vacantes en la justicia. Claro. Adeudaba varias gestiones y se propuso este año el gobierno acelerar con ese tema. Completar. Ayer vi que un periodista reconocido de un diario nacional apoyaba a un juez que también tiene como 75 años y después voy a hablar de eso. Creo que es el juez Irurzun y el colega es Joaquín Morales Solá. Sí. Hablando de esto de los tiempos judiciales, ¿no es cierto? Bueno, vamos por otro lado. ¿Qué es esto de...? Venías hablando incluso en el bloque anterior sobre la zona fría, que no la zona fría. Hoy hace frío. Cuando hace frío, hace frío. Hoy hablé con Mar del Plata para agradecer a la producción, que los domingos hago el programa, porque tuvo mucha repercusión, un par de reportajes que hice. Salías a la calle porque tenés que ir a laburar, tenés que ir al colegio, qué sé yo. Pero según lo que veo, beneficio va a ser Patagonia, Puna y Malargüe. El resto, como diría el nuevo vocero, abrigate. Bueno, vos trajiste algo para este primer bloque. Vos, Guido, el tema Zona Fría. Sí, el tema Zonas Frías, Dale, que es uno de los temas que no va a estar finalmente en la sesión de este jueves en el Senado. Evidentemente que no están los votos abrochados por parte del oficialismo con los aliados. Como se especulaba, ¿no? Quizás dejar pasar la ola polar. Es un proyecto muy antipático porque se trata de quitar subsidios a 3 millones de personas que hoy los están recibiendo, y en medio de la ola polar quizás se hace difícil avanzar con esto. Los gobernadores no quieren, las provincias no quieren, así que va a tener que esperar. Posiblemente se habla de septiembre, octubre, no va a ser en este momento, pero por eso mismo lo trajimos. ¿Qué es lo que dice este proyecto? Que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados hace algunas semanas, y es uno de las prioridades para el gobierno nacional. Fue tratado, incluso no fue tratado en comisión en el Senado, y en la Cámara de Diputados se aprobó. Eso es lo que llama un poco la atención, pero ahí están las cosas que son a veces cambiantes, ¿no? Que puede caminar en esta Cámara, donde al oficialismo le costó más. Incluso esa misma sesión reunió el quórum justo para arrancar, después pudo aprobarlo, tuvo media sanción con 132 votos a favor y con, ahí estoy buscando la siguiente placa, si no yo acá lo tengo escrito, 105 en contra y 4 abstenciones. La reforma de la ley 27637 del año 2021, en ese año se había ampliado el régimen de zona fría que rige actualmente. ¿Cuáles son los cambios entonces que quiere el gobierno? En aquel momento se sumó subsidios al gas para departamentos de 15 provincias, entre ellas las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,
Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja y otras. El proyecto retrotrae el beneficio automático a las zonas originales del régimen. ¿Cuáles son? Patagonia, Malargüe, que es sur de Mendoza, y La Puna. Para las áreas incorporadas en 2021, limita los descuentos a hogares que acrediten vulnerabilidad. Para eso, estos hogares tienen que inscribirse en un registro especial que fue creado por este gobierno. El gobierno espera cortar subsidios por alrededor de 270.000 millones de pesos. Varían un poco las cuentas. En algún momento se habló de 500.000 millones, después bajó. Es entre 270, 300 a 400, 450 mil millones de pesos. En 2021 el régimen había incorporado 3,3 millones de beneficiarios totales, llegando a más de 4 millones de beneficiarios. Los departamentos afectados por los recortes serían más de 100 en distintas provincias. Solamente en la provincia de Buenos Aires se verían afectados más de 100 departamentos. En Córdoba, 600.000 hogares, lo dijo su propio gobernador. 600.000 hogares se verán alcanzados y las tarifas subirán de 30 a 50% por este recorte de subsidios. Que recordemos, el gobierno estaba muy apurado porque tiene otras cuentas para otros tapar. Compromisos, claro. Hay mucho estuve averiguando, si querés después te lo cuento, qué pasa con la ley de financiamiento universitario. Que por estos días se tiene que cumplir. ¿Vos te quedás en este bloque? ¿El bloque después te vas? No. Me quedo. Si querés después lo conversamos. Gracias. Quiero preguntar algo. El 9 de julio pasado en Tucumán, diputados, senadores y algunos gobernadores se reunieron con el presidente. La vigilia. Tenés el tape y después les voy a hacer una pregunta a los colegas. A ver. Dale. El gobierno nacional firmó junto a la mayoría de los gobernadores, aquí mismo en Tucumán, una carta de principios que llamamos Pacto de Mayo. Consistió en 10 puntos que, en un país devastado como el que heredamos, consideramos indispensables para sacar a la Argentina de su decadencia y encaminar hacia un futuro de prosperidad. En aquel entonces acordamos: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio, la rediscusión de la coparticipación federal impuestos para terminar de poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias. 7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron. La apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Muchas veces la vorágine del presente nos quita poder de reflexión sobre el pasado. Pero al tomarnos una pausa y repasar estos puntos, podemos observar que hemos avanzado en una gran parte de ellos y podemos ver que la Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la Argentina que heredamos hace 2 años, cuando estos puntos eran tan solo una intención. Evitamos una hiperinflación que hubiera sumido a cerca del 90% de los argentinos en la pobreza. Y por si fuera poco, además logramos reducir la pobreza, digamos, a 27 o 28% según la frecuencia que se tome. A su vez, redujimos el déficit cuasi fiscal de 15 puntos del PBI a 0. Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Eliminamos el cepo cambiario que les cercenaba la libertad a la gente de ahorrar en dólares. Aprobamos el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que sumado a todos los proyectos ha alcanzado la cifra de 150.000 millones de dólares en compromisos de inversión.
Realizamos más de 16.000 reformas en el gran entramado legal que atosigaba a los argentinos. Llevamos más de 2 años con superávit fiscal, desendeudando a un país que vivía sometido por el flagelo de la deuda permanente. Como consecuencia de todo esto y de nuestra política económica, el riesgo país está cayendo a valores que no se veían hace más de 8 años. Pasamos de niveles del 3.000 a cerca de 400. Además, este lunes nuestro equipo económico anunció que ya tiene cubiertos los pagos de deuda previstos para 2026 y 2027, por lo que la situación continuará en este sendero, reduciendo el riesgo argentino, potenciando la inversión privada y honrando los compromisos. Agradezco a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo y que el país necesitaba y sigue necesitando desesperadamente. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Tenemos, en pocas palabras, el Congreso más reformista de nuestra historia. Por eso es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo, por el bien de todos los argentinos y por el bien de todas las provincias. Hoy estamos entrando en una nueva etapa de nuestro gobierno, marcada por el impulso de una ambiciosa agenda de reformas basada en lo firmado aquí mismo en el Pacto de Mayo 2 años atrás. Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones con incluso para mostrar que la gente nos evalúe en función de cuántas reformas hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país y por eso mismo no tenemos un segundo que perder. En esta línea, quiero compartirle aquí los proyectos que hemos enviado al Congreso y que estarán en tratamiento en los próximos meses. Nuestras 3 prioridades ahora mismo son la modificación del régimen de zona fría para terminar con el subsidio indiscriminado y poder concentrar la asistencia en los sectores que realmente lo necesitan, en lugar de hacer que los más vulnerables sigan financiando la energía de quienes sí pueden pagarla. La modificación de la ley de inocencia fiscal para volverla universal y más previsible. Y la reforma política para que la política vuelva a estar al servicio de la gente, en lugar de volver a la gente un instrumento de la política. Propondremos además la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para que su principal función vuelva a ser la de preservar el valor de la moneda, en lugar de financiar los proyectos del político de turno. Con esto vamos a terminar con 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Otro de los proyectos actualmente en tratamiento es el de la inviolabilidad de la propiedad privada para garantizar la protección de un derecho natural y constitucional sistemáticamente vulnerado por la política. Proyectos como el Superrigi, por otra parte, ya cuentan con media sanción y tal cual fue anunciado por nuestro ministro de Economía, Luis Caputo, y por nuestro vocero, Adrián Rabier, ya tiene su primer candidato, una iniciativa privada que contempla la inversión de más de 1.200 millones de dólares para la construcción de un nuevo reactor nuclear en Argentina. Bueno, a propósito y a partir, en este contexto, más allá de la palabra del presidente, marcando las reglas del juego, hoy que es lunes, ¿qué va a pasar en Casa de Gobierno? Se reúne una nueva reunión de legisladores nacionales de La Libertad Avanza con el presidente. ¿Tiene que ver, es con la continuidad de lo que acabamos de escuchar? Con el final de lo que acabamos de escuchar, que es el presidente prometiendo una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Qué significa eso? Que está trabajando en la Casa de Gobierno. En principio, no se han adelantado más que las cosas que dijo el presidente en las últimas apariciones públicas. Es una reforma de la Carta Orgánica para no se pueda emitir dinero. Es una de las cuestiones que también formaron parte de la plataforma electoral de la candidatura de Milei cuando fue presidente. Ya lo había hablado, o el tema había aparecido por primera vez en una reunión del presidente con legisladores nacionales. Y ahora se vuelven a reunir para... ¿El del Central es Bausili? Bausili, claro. Bausili, ¿no? Sí. Santiago Bausili, le va a dar detalles de lo que está trabajando la Casa Rosada a los legisladores para que tengan herramientas para después defenderla aquí en el Parlamento cuando ingrese. Que
se debatirá, se discutirá, se hablará. ¿Cómo se supone que es todo eso? Todavía no está el proyecto, ni siquiera un borrador conocemos, lo que decía... Queda Marcos, solamente tenemos, el enunciado por lo pronto de acá. Por ahora quizás hoy aparece alguna definición más. Tiene que enviarse el proyecto y ver también por cuál de las dos cámaras ingresa. Claro. Todavía no sabemos. Pero es esto, la reforma para retrotraer de cambios que hubo en 2012 y darle un mandato único al Banco Central. Porque en que 2012, antes incluía ¿qué marcaba la cancha? Promover el empleo, el desarrollo económico, financiar el tesoro, todo eso queda fuera de los mandatos, de las misiones, objetivos del Banco Central, para concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda, ¿no? En función del ideario de Javier Milei, lo que decía Marcos también, de esto fue parte de la... Igual en la campaña había sido un poco más duro, sí. Era prenderle fuego al Banco Central, ¿no? Era la desaparición todo esto del tiene Banco que Central. estar Ahora por lo menos es una reforma y que busca también defender el superávit fiscal. Yo sé que viene a la Argentina la presidenta del fondo, la señora Georgieva. ¿Esto tiene que estar resuelto antes que esta señora venga o al menos estar en camino? ¿Es uno de los condicionamientos del fondo? Desconozco si es un pedido expreso. ¿Cómo venimos? Venimos para el corte, me parece que es la agenda... Sí, cerrámelo. Que hay muchas cosas que son económicas, que sí son pedidos del fondo. No sé si esta es una. Específicamente lo es. Bueno, como es interesante, vamos y venimos. Estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Dale. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Aquí estamos reencontrándonos en comisión en Diputado TV. Estaba leyendo el tema de inocencia fiscal y también me acabo de enterar, todos nos acabamos de enterar, que Cuéllar, que era senador, ¿no? Era senador, un día se fue... Fue expulsado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo encuentran en la frontera ya en territorio paraguayo, frontera argentina-paraguaya, pero ya en territorio paraguayo, le abren el auto y encontraron dinero. ¿Es suyo? ¿Qué sé yo? ¿Es suyo o no es suyo? Bueno, va a estar guardado hasta que hoy la justicia paraguaya le da 2 años porque el hombre no dice de dónde vino, la plata estaba ahí. Así que bueno, abre el juego. El tema de la inocencia fiscal. Es decir, la tengo y nunca la declaré. Porque presión impositiva, me persiguieron políticamente, qué sé yo. No es el caso de Cuéllar, yo tampoco lo conozco. Pero digo, la inocencia fiscal, ¿qué es? Es un proyecto que ya tiene una ley, que es la ley 27.799, obviamente impulsada por este gobierno nacional, pero ya habiendo sido reglamentada y ya estando en vigencia, el gobierno adelantó que va a enviar una nueva versión para seguir discutiendo mejoras a la ley de inocencia fiscal, que a grandes rasgos, lo que hace es que el fisco tenga que demostrar los orígenes de los fondos y de esa manera, si fueran ilícitos, tendría que tener pruebas para demostrar alguna consecuencia penal y de esa manera incentivar a que los ahorros, como lo ha denominado el propio gobierno, están bajo el colchón, ingresen al sistema formal. Este incentivo busca tener el gobierno ya anunció que va a enviar otro proyecto para tener una nueva versión mejorada de la iniciativa. Esto abre la posibilidad de que el debate vuelva a estar presente en la Cámara de Diputados y la oposición también se sube a esta discusión y tiene iniciativas propias como la del diputado Eduardo Valdés de Unión por la Patria, que también propone una mirada también para modificar la ley de inocencia fiscal desde la óptica, en este caso, de la oposición. Lo que busca, en este caso, el proyecto del peronista Eduardo Valdés es impedir que funcionarios públicos de los 3 poderes y personas políticamente expuestas y también sus familiares puedan acogerse al régimen. Algo que no está presente en la vigente ley. Esto alcanza, según la redacción de Valdés, a los cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado. El fundamento de esta iniciativa tiene que ver con la ética y con la transparencia. Sostiene que es incompatible con los principios de ética pública y transparencia que quienes administran recursos del Estado tengan menos controles patrimoniales. Una de las discusiones que ha estado presente siempre también en los distintos regímenes de blanqueo que han tenido a esta altura en los últimos gobiernos. Todos han presentado proyectos de blanqueo. Y esto de los familiares siempre estuvo presente. Es otra cosa, pero también está presente la discusión por desde el primer los familiares. Día, también se habló desde el colchón, el propio ministro de Economía hablaba así, porque el colchón, y fueron por la inocencia fiscal. Exactamente. Siguiente observación al proyecto. Lo que busca hacer el Eduardo Valdés es cerrar con una contradicción legal que dice, porque advierte que la ley actual, abriendo la posibilidad de que los familiares ingresen al régimen, choca contra la ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública y con compromisos internacionales activos en el país, que tiene que ver con la prevención de corrupción y lavado de activos. Vamos a la siguiente placa. Y permitir a los PEPs, que son las personas políticamente expuestas, usar el régimen puede dejar blindado penal y tributariamente al dinero de origen ilícito sin que el funcionario deba explicar el crecimiento de su patrimonio. Recordemos que en el caso del patrimonio se invierte la carga de la prueba y es el investigado el que debe comprobar el origen de los fondos.
Este fue uno de los puntos más polémicos, ¿no? El tema de que no se incluía, que no se expresaba nada sobre el tema de los familiares, ¿no? Exactamente. Exactamente, por eso lo retoma. Abriendo la posibilidad de que el tema vuelva en discusión con una versión nueva desde el oficialismo, la oposición también tiene sus proyectos para colar alguna opción dentro del debate. Además, por último, lo que dice Valdés es que esta incorporación viene a alinear la legislación con estándares internacionales, buscando armonizar la legislación con las recomendaciones del Gafi, la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros puntos, otros organismos que son los que exigen controles reforzados sobre funcionarios públicos. ¿Qué cosa el tema de la guita, no? Estaba pensando fuera de Argentina. Argentina hay un montón de ejemplos. Históricamente. Estaba pensando en Sarkozy. ¿Dónde fuiste, Horacio? Me digo, no es solamente patrimonio de... por es argentino. Sarkozy fue presidente de Francia. Está acá, estuvo acá un ratito y salió. El papá de la que ahora va a ser presidenta de Perú. De Perú. Fujimori, corrupto, hasta acá. Pinochet, hombre acusadísimo, comprobadísimo, violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Pero cuando lo empiezan a investigar, Baltasar Garzón, un juez que ya no lo es más, pero hombre de España, encuentran desvíos de dinero con, no sé si la viuda, porque Pinochet murió, si la viuda tenía cajas afuera, ni hablar de grandes dictadores como Stroessner y otros que fueron de Paraguay y compañía, que después terminaron refugiándose en Brasil. Acá también tenemos una expresidenta condenada por corrupción. Sí, claro. Digo, no es un tema. Sospechado hasta hace 2 minutos el mismo jefe de gabinete con familia y cosas. Digo, es un tema. El tema, los mexicanos hablan de mordida. Es un tema. Bueno, hablando de esto, Marcelo Mango, un hombre de Río Negro, y opina y dice, a ver. Tenemos el caso de Machado, ¿no? Y tenemos el caso de Lorena Villaverde, y tenemos casos de narcotraficantes que están con una banca en el Congreso de la Nación. Y justamente todos estos son las personas y los sectores del gobierno que se han adherido a la ley de este beneficio fiscal, ¿no? Que es justamente para el blanqueo y para justamente avalar estas políticas, ¿no? Así que no, yo en eso soy muy crítico. Creo que no se puede beneficiar a quienes cometen delitos o ilícitos y menos el poder de estas corporaciones mafiosas en el esquema financiero y en las políticas públicas en la Argentina. Así que no, con respecto a la inocencia fiscal, creo que al contrario, que hay que premiar al que paga sus impuestos todos los días, y en todo caso ver cómo beneficiamos a los sectores de las pequeñas y medianas empresas que hoy están teniendo muchas dificultades para producir, para vender, para que su producción pueda competir con la apertura indiscriminada de mercados que hoy tenemos, y con la posibilidad de que la gente consuma sus productos, incluso con poder exportar en mejores condiciones. Creo que a esos sectores, en todo caso, ya los que hay que beneficiar impositivamente. Y sí, por supuesto que la Argentina requiere una gran discusión impositiva para su futuro. Bueno, estábamos diciendo, bueno, a los queridos colegas nos gusta mucho leer. Nos gustó la biblioteca del diputado Marcelo Mango. Y empezamos a ver, y el hombre fue ministro de Educación. Fue ministro de Educación de Río Negro. De Río Negro. Bueno. Bueno, ¿ves? Me faltaba abrocharme el saco. La tele primero se mira, después se escucha.
Que es un buen... ¿Saco? Sí, claro. No, sí. Iba a decir, los libros embellecen las casas. Sí, la cabeza embellece. También, sí. ¿No? Pero... No aquello que digan, no, dame 2 metros con 44 que voy a poner 3. A ver, muchachos. El Senado acelera antes del receso negociaciones por las PASO. Para aquellos y para aquellas que no tienen la menor idea, ¿qué significa la sigla PASO? Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Eso significa que nosotros tres queremos que nos pase algo en la política. Vos te candidateás y yo te acompaño en la lista. ¿Y él también? Primero te tenés que buscar un partido político. Bueno, partido político se va a llamar consenso. Ya está, ya lo tenemos. Bueno. Tenemos el sello. ¿Federal? No, consenso. Consenso. Consenso y federalismo. Consenso. ¿Sos un hombre de diálogo, Horacio? ¿Cómo? ¿Sos un hombre de diálogo? Plenamente. Plenamente. Por eso estoy en contra de las monarquías, de los valores absolutos. Perfecto. Donde algunos se creen principio y final. Estuve viendo el último partido de... ¿Cómo se llama? El último partido de básquet importante que hubo en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? ¿Es la final de la NBA? Sí, que ganaron... New York ganó. Bueno, los playoffs. El estadio de la NBA y Nueva York. Bueno, Obama, quien fuera presidente, sentado con ropa informal, por supuesto, con todos los muñecos, disimuladamente en la platea baja. En la platea baja. En la platea alta apareció el rubio alto. Donald. Saco, su corbata roja, qué sé yo. Pantallas. Obama. President Trump. Hay una acción y reacción frente a aquellos que sienten ser el unicato. Es cierto que tiene poder, la puta que lo tiene poder. La pucha que tiene poder. Claro que lo tiene poder. La pucha que tiene poder. Hola, ¿qué hace Putin? ¿Cómo te va? ¿Qué hace Chino? ¿Cómo? La puta. Hombre, poderoso. Pero, cuando vos te crees principio y final... Pero volvemos a lo nuestro. A las PASO. Sí. Ya imprimimos, ya tenemos la boleta, se llama consenso. Blasky conducción. Nosotros, Vamos. que yo soy de la provincia y él tiene otra provincia o tiene una ciudad, queremos participar con vos. Queremos disputarte la candidatura. Pero yo, ¿cómo hago para competir? En mi provincia, ¿tengo que poner tu foto? ¿Vos que querés ser presidente? ¿Cómo es la mano? No, hoy el sistema es dentro de un mismo frente o partido político. Pero yo no tengo, yo soy lo que soy y él es lo que es. Se consiguen los avales y se presentan y compiten en elecciones primarias. Pero hoy todos tienen muy poco, incluso el propio presidente. La Libertad Avanza tiene consenso, más allá de la figura presidencial que tiene su apoyo, pero en números tenemos que sumar para que nos voten. ¿Vamos a la PASO o no vamos a la PASO? Porque hay algunos fulanos y fulanas en algunas provincias que lo vota la vieja nada más. Claro. Y hay algunos que están solos. Si nos juntamos, a lo mejor apuntamos. Esa fragmentación creo que fue la que... Originalmente yo no estaba presente acá como periodista parlamentario cuando se dio esa discusión de las PASO, pero había una fragmentación de espacios políticos que hacía que la oferta fuera muy variada. Claro. Y eso... te dispersa el voto. Dispersaba mucho voto y desordenaba un poco en la elección principal. Se puso el piso 1,5, que fue muy discutido. ¿Qué es 1,5? ¿Qué significa? Las fuerzas tienen que sacar más de 1,5% de los porcentajes de los votos en sus distritos para llegar a la elección general. Claro. Ordena la oferta y le da la posibilidad de que los partidos políticos disputen candidaturas internas previa a la elección general. Eso hace las PASO. Eso está bien. Y por eso quedan... mira, un ejemplo ¿No está bueno aquí eso? en la Ciudad de Buenos Aires. A ver. Creo que las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, recuerdo bien que hubo 17 candidatos a jefe de gobierno. No es un montón. No hubo PASO y fue súper complicado hasta el debate. Claro. La verdad es que debatían de grupos de a 4. Claro, es un montón. Era un embole atómico. ¿Cómo vas a tener 17 candidatos? Pero bueno, no vamos a discutir el sistema electoral por el tema del debate, pero era mucho mejor cuando simplificar, eran 5 candidatos. Por eso nosotros quedamos nosotros 3 ahora. Claro, podemos hablar.
Ahora nosotros tres. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Cuando se puso el sistema de las PASO tampoco fue... yo siempre digo, no es para... No es por el bien del ciudadano, sino las estructuras políticas buscan la manera Tenemos que buscar seguir en el poder. Claro. El que puede establecer cómo se vota es porque le conviene que se vote de cierta manera. Que tenemos que buscar adherentes. ¿Qué vas a hacer? ¿Salimos por los barrios? Sí, necesitas, si somos un poco crudos, necesitamos financiamiento, Horacio. Eso no es problema. ¿Sí? Sí. Te digo que si tenés... Con plata... No, yo no. 20 palos verdes para arrancar, no, arrancamos. Pero levanto el teléfono. Yo levanto el teléfono ¿sí? y con plata legítima la ponen, ¿eh? Sí. Y bueno, me gusta. En voz conducción. Vamos a conseguir adhesiones. ¿Nada más que 20 palos? No sé, digo para arrancar. Lo que sucede es que hacer una elección demanda dinero al Estado. Al Estado, con la ley actual, es el que lo organiza. Que el Estado me iba a apoyar, ¿no? Me estás entusiasmando, Horacio, ¿de verdad? ¿Tenés los financistas de la campaña? El Estado lo organiza. No solamente tengo financistas, tengo estructura, tengo estadio. Perfecto. El Estado... Tengo voluntad. Me consta que tenés muchos seguidores. Sí. Un montón. Eso desde ya. El Estado financia las boletas. Eso es muy popular. Popular es alguien que va por la calle y la gente lo saluda. Y me Eso quieren. es alguien popular. Acabo de recibir hoy a la mañana. Das muchas características. Recibir hoy a la mañana. Horacio, yo estuve en una tribuna donde usted hacía asuntos mayores. Perdón, ¿usted es personalidad destacada de esta ciudad o no? Todavía no. Ah, sí, está firmado, pero falta el acto de periodismo. Claro. Ahí se equivocaron. Se equivocaron. Bueno, escuchame. Podría ser candidato a jefe de gobierno tranquilamente. Productor, ¿cómo viene la mano? Bueno, vamos a hablar entonces. Decime. El gobierno mantiene abierta una elección por las PASO. Ahora pongámosle contenido. Hay una reforma política, es un proyecto que envió al Senado. Ha intentado en varias oportunidades activar el debate. Hubo una reunión de comisión en el Senado con funcionarios del gobierno y ahí se planchó un poco. Apareció Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete Santilli y uno de los temas es volver a... Santilli sabe hacer esto. Santilli ha estado en diferentes estadios. Era ministro del Interior, se sentaba con los gobernadores. Pero digo, antes, cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires, ¿él no presidía también la legislatura? Claro, en tiempos de Larreta. Jefe de segundo de Larreta, vicejefe de sabía porteño. Bajar a territorio. Sí. Es un hombre muy de la política, del sistema político. ¿Vos te acordás del padre? Yo me acuerdo del padre. Me acuerdo... Presidente del Banco Nación. Fue presidente, claro, en la época de Menem. Fue presidente del Banco Nación, presidente de River. Claro, presidente de River. Justamente hoy iba a recibir a Santilli ¿A quién? A Poggi. ¿Quién es Claudio Poggi? ¿Quién es? Gobernador de San Luis. Gobernador. Hablando de San Luis, haciendo tiki-tiki con esto, tiki-tiki. Hola, ¿qué dices? A mí no, hizo un posteo. Apareció Adolfo Rodríguez. Quiero volver a ser el gobernador de la provincia. ¿Cuántos años Adolfo y su hermano fueron gobernadores? Como gobierno. 5 mandatos cada uno. Cada uno. En el medio estuvo Poggi. Apoyado por ellos. Claro. Momento. Y hoy es Poggi, ya distanciado de ellos. El único, desde 1983 hasta ahora que volvió Poggi, ¿no? Que en un momento no fue un Rodríguez Sá, fue Claudio Poggi, 2014. Por ahí, sí. 2010. El gobierno de Macri. Me vuelven loco. Un periodo tiene 4 años. Sí. Es decir, estuvieron 40 años en el poder. 5 mandatos cada uno. Corazón. No es mucho. Es un montón. Está bien, cada uno puede hacer lo que quiera. Bueno, llegó a ser presidente. Bueno, llegó a ser presidente de la República. Claro. Brevemente. En un momento donde los políticos tenían muy mala imagen, claro. Se le decía República de San Luis. ¿Te acordás cuando se sentó? Fue el que declaró el default de la deuda externa. Totalmente. Aplaudido en la CGT. Asamblea Legislativa acá. Y también estuvo en la CGT ahí, había anunciado. Y después lo recuerdan desde Mar del Plata a Chapadmalal, pues nadie lo venía a buscar el día que renunció, que la transmisión se cayó. Yo me acuerdo, yo estaba en los estudios. Diciendo, ahora el recientemente designado presidente de la República habla al país. De pronto, alguien cortó la transmisión. Eso me acuerdo, yo estaba en el piso. ¿Viste? Sí, en esos momentos, el presidente de la República. Porque para llegar a Adolfo Rodríguez Sá, ¿cuántos anteriores habían existido? 5. Estuvieron, a ver, cae de la Rúa. Y después, ¿cómo era la mano? ¿Camaño? Sí, pero fueron Ramón Puerta fueron primero. Claro, ¿no? Camaño, Puertas. Sí. ¿Quién más estuvo?
Ramón Puerta, Eduardo Camaño. Nombre importante acá dentro del Congreso. Rodríguez Sá. Cae Rodríguez Sá. Y después Dualde. No, cae Rodríguez Sá y ahí otra vez tiene que asumir a alguien del Congreso, que no me acuerdo quién era. Sí. Y después Dualde y después Don Néstor. Exacto. Eduardo Camaño era presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, un hombre que manejaba... O sea, línea de sucesión. La muñeca política. ¿Y Ramón Puerta no era presidente provisional? Sí, el vicepresidente había renunciado. Claro. Es gobernador de Misiones. Sí. Chacho Álvarez había renunciado, y entonces el Senado estaba en manos Pero de momento, Puerta. hay que decir algo. El Congreso salvó la política. Hay que decirlo esto. El Parlamento salvó la política. Sí. Sí, tuvo un rol importante en la Asamblea Legislativa. Totalmente. Eduardo Dualde, después presidente, y ahí se encausa el tema institucional. Sí. ¿Cómo se llama? Remeslesnikov, que te mandó la devalueta y después lo mandaron como presidente del Banco Mundial allá a Ginebra. ¿Ahora? Sí, a la Unión Europea. A la Unión Europea, perdón, Ginebra. A Bélgica y vino. ¿Usted Roberto conoce Bélgica? No. No, Bélgica Ginebra no. Yo no conozco. ¿Te conoces? Yo pasé con tren. EPA. Tocaste suelo. Toqué suelo. Ginebra no bajé en ninguna ciudad. Y Ginebra llave. Rica la Ginebra. Fría, una copita. En una época se tomaba mucha Ginebra. Claro. La botellita de cerámica esa. Sí, ¿no? había una canción, ¿te acuerdas? Antes de ir al corte. Sí. La de Sumo. Claro. Me voy a tomar una ginebra con gente despierta. Gatti. Esa sí que es argentina. Decía Luca Prodan. estaba Gatti en el arco y decía, momentito, me voy a tomar un Smowin. No te vayas. Estás en comisión, estás en Diputado TV. También esto es televisión, no te olvides. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional
determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
comisión, Diputado TV, para aquellos que recién nos encuentran. ¿Qué le parece, Ari? Saludo, por supuesto, a los colegas y le doy tiempo para sumar los títulos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Dida? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal, Cábana? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, Horacio? Vamos a repasar los títulos y me cuentan algunas cosas que en estos momentos están ocurriendo en Casa de Gobierno. Por favor. Bueno, el tema es cambios al régimen de zona fría. La Casa Rosada lo que está buscando es ratificar sin cambios la media sanción de diputados para acotar el beneficio tarifario solo a la Patagonia, solo a la Puna y solo a Malargüe. Y avanzo. Bueno, el debate por inocencia fiscal es un debate abierto, porque la norma lo que propone es una serie de reformas en materia tributaria y sobre todo en procedimiento fiscal. Y avanzo. Y esto ocurrirá minuto más, minuto menos, porque ya hay información. Milei se reúne con legisladores libertarios. El tema es avanzar con la reforma del Banco Central. Una iniciativa que busca es reforzar la independencia de la entidad y limitar, sobre todo, la asistencia al Tesoro y, según lo que dice Milei, convertir la estabilidad monetaria en su único objetivo. Bueno, me decías, Cábana, a propósito, ¿qué? Sí, que en estos momentos ha comenzado la reunión del presidente Milei con los legisladores explicándole algunos de los detalles que vos bien decías en los títulos de esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para, obviamente, limitar la emisión monetaria, para limitar la financiación del Tesoro y garantizar, como dijo ya el presidente Javier Milei en distintas entrevistas, la verdadera independencia del órgano bancario que pertenece al Estado. ¿Quiénes estarían ahí en la reunión? Al menos que sepas más o menos. No, van a estar directamente los distintos representantes, los referentes más importantes de las dos bancadas. Dame un par de nombres. Y Gabriel Bornoroni, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, va a estar Patricia Burrich, están en este momento, teniendo en cuenta algunos de los detalles más importantes de un proyecto que próximamente va a estar enviándose al Congreso. Un detalle más, Horacio, que te cuento. Sí, claro. De este tema habló el jefe de gabinete, Diego Santilli, con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi. Coincidió justamente los dos referentes coincidieron en que se tienen que eliminar las primarias abiertas obligatorias y simultáneas, las PASO, y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, después les voy a pedir algunas precisiones a propósito de las PASO y de cómo viene el mapa político. Ahí yo estaba leyendo con la preocupación, bueno, a ver, 1982 parece un montón, pero parece ayer. Y de pronto hasta este encuentro deportivo, como bien diría don Scaloni, el próximo miércoles, fútbol mundial. Pero de pronto la figura británica te alerta. ¿Con qué, Horacio? ¿Con el fútbol? No, leo. Un buque de guerra británico cruzó aguas argentinas sin previo aviso. Tenés que alertar. Bueno, buque. No, sin aviso. Entonces hay legisladores del peronismo federal que presentaron un pedido de informe. Cábana sobre esto sabe. A ver. Sí, exactamente. Y no solamente presentaron un pedido de informes, estuve consultando con fuentes oficiales acerca de este hecho y, por lo menos, Horacio, desde el oficialismo, precisamente desde Cancillería, prometieron una respuesta a este pedido de informes. Así que yo calculo que en las próximas horas será realidad una contestación oficial de parte de la cartera que hoy está en manos de Pablo Quirno acerca de este tema que puso en agenda el peronismo federal, y vamos a estar repasando algunos detalles de este reclamo concreto de la bancada en la Cámara de Diputados de este bloque opositor que ya estamos que vamos a observar en instantes en pantalla acerca de este hecho. Justamente lo que decíamos, un buque, la denuncia concreta es que un buque inglés, un buque británico cruzó aguas argentinas sin autorización. El pedido de informes motorizado por
este bloque habla justamente de que el Poder Ejecutivo tiene que brindar explicaciones acerca de la travesía, acerca del tránsito del patrullero oceánico HMS Medway de la Royal Navy. Eso es lo que estamos observando aquí en la primera placa. Segunda placa, señor director, para también tener otro tipo de precisiones acerca de este reclamo de la bancada del peronismo federal. Aseguran que zarpó desde las Islas Malvinas y navegó por aguas bajo jurisdicción argentina. La solicitud obviamente está dirigida a la cartera que hoy está en manos de Pablo Quirno, también a la Secretaría, al Ministerio de Defensa y a la Armada Argentina, ¿sí? De estos tres órganos oficiales, en Cancillería prometen una respuesta inmediata a esta solicitud. Siguiente placa, señor director, vamos a observar también que los legisladores buscan conocer si el gobierno tenía conocimiento acerca del trayecto de este buque. También si el Reino Unido notificó oficialmente el tránsito y por qué canales diplomáticos o militares se hizo este tipo de acción, que todavía no hay precisiones. Siguiente placa para contar que también lo que piden los legisladores del peronismo federal es si se ajustó a los convenios vigentes entre ambos países y qué medidas va a adoptar la Armada, Defensa y Cancillería tras detectar este movimiento. ¿Usted qué piensa, Horacio? A ver, cortito y al pie. Sí, por favor. La semana pasada se condenó a un hombre de la Armada Argentina por el hundimiento y desaparición, el hundimiento del Ara San Juan y la desaparición por supuesto, de toda su tripulación. Cuando se empezaban a conjeturar dónde estaba, empezaron a buscar cómo, cuándo y dónde, hasta existió la teoría que un submarino británico habría torpedeado el otro submarino. Recuerdo. Y reaparecieron en ese espacio en aguas argentinas, no en aguas robadas o en aguas continentales internacionales. Apareció la palabra submarino británico que tiene base en las robadas Islas Malvinas. Mar argentino, por supuesto. Y luego sabemos cómo se ha reforzado ese área de seguridad continental, donde Gran Bretaña, junto con la OTAN, tienen la posibilidad de un corredor bioceánico. Argentina, además de los espacios internacionales de reclamo, sobre todo en estos días, y alejo la palabra fútbol, todo el tiempo lo escuché al propio canciller decir, nosotros vamos a... Todo lo que está dando vuelta en ese espacio robado, donde hay explotación petrolera, explotación ictícola, no me sorprende. Puede sorprender que haya pasado un buque de guerra, pero lo que hay en la base argentina, en las Islas Malvinas argentinas, para ellos, territorio ganado en guerra o reivindicado en guerra, no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que todo es medio tono. Todo es medio tono. ¿Qué sé yo? Hay tribunales exteriores, todo es medio tono. Bueno, pero ¿esto cuándo fue? Esto cuando fue el día de hoy y por último hay un par de placas que también vamos a estar mostrando en pantalla, que justamente tiene que ver con que hay otros pedidos al Poder Ejecutivo ante esta situación, que justamente le piden que realice un reclamo diplomático formal, ¿no?, sobre este hecho, y el principal propulsor de esta iniciativa, que es el diputado Guillermo Michel por Entre Ríos,
calificó este episodio como una provocación del Reino Unido en estas circunstancias. Y por último, en la placa final, vamos a observar que obviamente ponderó la defensa de la soberanía argentina sobre el territorio, como vos bien lo calificabas, Horacio, argentino, y pidió consideración sobre justamente los recursos estratégicos que tiene el país en esa zona. Acerca del tema también tenemos que contar que hace unos muy pocos días, desde Cancillería, lanzaron la posibilidad de que Argentina realice una exposición acerca de las inversiones que distintos empresarios pueden llegar a realizar en el territorio nacional en Londres. ¿Sí? Hay una idea de parte de la Casa Rosada de realizar una especie de Argentina Week, como en su momento se realizó en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, del 8 al 11 de marzo, pero en la ciudad de Londres, y allí estaría Javier Milei. A ver si yo comprendí bien. Argentina mantiene relaciones comerciales y bilaterales con el Reino Unido. De hecho, está a punto de ingresar, o pidió formalmente ingresar en un bloque comercial en el que está Reino Unido. Yo no sé cuál es la relación del Reino Unido con el resto de la Unión Europea. Ellos hasta no mucho tiempo no formaban parte del euro. Conservaban su moneda. Sí, el movimiento Brexit, ellos salieron de la comunidad europea, mantienen una relativa autonomía respecto del bloque regional. Los tipos se juegan solos. Jugaron solos. Uno dice juegan solos. Cuando nosotros estábamos en el Mercosur, Chile se jugó solo. Sí, claro. Es decir, yo te presto, nos sentamos, qué sé yo, pero yo no me sumo. Yo tengo el Pacífico y hago mis negocios. Inglaterra dice, yo tengo... Históricamente, todo el siglo XX te lo marcó Inglaterra, el negocio... Y tiene el apoyo de la OTAN, ¿no? Militar, con Estados Unidos como... Claro, entonces tengo al socio ida y vuelta, más hasta ahí el otro día comprendí algo, después de mucho tiempo. Cuando el rey de hoy de Gran Bretaña lo va a ver a Trump, le dice, gracias a nosotros ustedes no hablan francés. Decís, ¿cómo no hablan francés? Claro, lo que pasa es que las colonias que estaban en el Atlántico, Francia hacía lo propio. Cae Napoleón, lo mismo que pasó con esta América. Los españoles acá creían que eran los dueños de la película y Napoleón los volteó. Claro, con la caída de Fernando VII. Claro, y se comió Europa. Y acá todavía estábamos creyendo que con quien peleábamos eran los realistas. Ese rey no existía más. Claro. Y después se negociaba con los ingleses. Este es un tema. Es un tema. ¿Está bien contar esto? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo no va a estar bien? No, además Horacio toma justamente mayor trascendencia ante un evento deportivo en el que, si bien Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, dijo que es un partido de fútbol y solo un partido de fútbol y nada más que un partido de fútbol. Es un tema. Bueno, obviamente. Claro, pero cuando tenés que estar aclarando que es solamente un partido de fútbol, es que algo pasa más... que toda se mezcla. Todo... La guerra, a ver, la guerra es la guerra. El Mundial del 86 en Madrid, no por casualidad, hoy leí que se va a jugar con la camiseta azul. Claro. Bueno, es decir, está muy vigente. Como en el 86 y como en el 98, que Argentina ganó con los penales de Lechuga Roa. Entonces, ¿viste? Entonces todo se mezcla. En la pasión, todo se mezcla. Sí. Igual en la autobiografía de Diego Maradona habla de que en la previa del partido, Maradona, incluso también lo refleja Andrés Burgo en un libro que se llama El Partido, que habla justamente... Es un libro dedicado a ese encuentro del Mundial 86, en cuarto de final, que hay justamente que Maradona y todos, Bilardo, todos se pusieron de acuerdo en señalar de que solamente era un evento deportivo, pero internamente Maradona lo dijo ante los compañeros. Era una manera de vengar a los chicos de Malvinas que murieron en el 82. Sentían una carga extra. Sí, había como una reparación simbólica siempre. Es muy difícil. Lo que pasa es que es muy difícil también controlar lo que sienten los demás. Es muy subjetivo. Cada uno le pone la carga. Cada uno le pone la carga. Es muy certero lo que decís. Es muy certero lo que decís. Y además, hoy escuchaba en esto de cada uno sueña, cada uno es Scaloni, ¿no? Todo lo que pero él decía, Messi quiere ser Maradona. No, Messi es Messi. Bueno, pues cuando los tenga enfrente va la más. Tranquilo, ¿no? Cada uno conjetura lo que sueña. ¿Qué es eso?
Después en el campo de juego hay que jugar a la pelota. Sí, claramente, obvio. Después hay que jugar a la pelota. Después de todo lo que vos quieras. Pero en la cancha tenés que jugar a la cancha. Bueno, muchachos, ¿en qué hora estamos? 15 y 16. Perfecto. A ver, don Marcelo Mango, que es un hombre de Río Negro, ¿no? Claro. Habla de un financiamiento educativo, porque este hombre fue ministro de Educación de quien fuera Beretilnec gobernador. Y a propósito dice, a ver. En realidad ese proyecto es actualización de un proyecto que hasta tuvo sanción. Tuvo dictamen positivo, en la Comisión de Educación a fines del año 2023. Yo integraba como secretario general el Consejo Federal de Educación. Fue una iniciativa trabajada por el Ministerio de Educación de la Nación, la gestión de Jaime Persic, pero acordada y trabajada en el Consejo Federal de Educación, que vale la pena recordar que en esos años que a mí me tocó ser secretario general acompañando al ministro Persic, todas sus resoluciones, absolutamente todas, fueron por unanimidad de los 24 ministros de todas las provincias. Y ese proyecto de ley que fue trabajado en la Comisión de Educación y, como le decía, llegó a tener dictamen positivo de la Comisión de Educación. Después era un año electoral y no se llegó a votar en los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero ahí ya proponía, la central era incluso aumentar el porcentaje y diferenciándolo el 6% para la educación obligatoria y el 2% del PBI para la educación universitaria y la ciencia y la tecnología. Después, por supuesto, comprende otras metas, como era los 190 días de clase, que es un acuerdo del Consejo Federal también, pero en la ley está en 180 días. Y por supuesto también incluye metas para los distintos niveles, de universalizar la sala de 3 años, que si uno lo ve con la caída de la matrícula, producto de la baja de la natalidad en la Argentina, estamos en condiciones de tener una meta que por supuesto que es muy igualadora, porque cuanto antes igualamos, cuanto antes damos mayores posibilidades y oportunidades a nuestros chicos, y el nivel inicial es el ingreso al sistema educativo y a compensar y a trabajar esas desigualdades, es una meta que hoy se vuelve más objetiva y más concreta. También, por supuesto, de profundizar la entrega de materiales pedagógicos y materiales tecnológicos, que el Estado argentino llegó a hacerlo 1 a 1 en distintos niveles del sistema educativo, y que es otra de las políticas a considerar cuando después vemos evoluciones en las pruebas a aprender que algunos no se pueden explicar o algunos quieren forzar, pero creo que hay que tratarlas con seriedad y ver concretamente las políticas y la ejecución concreta. La otra es, por supuesto, aumentar la formación técnica, a la que también se cercenó presupuesto en el presupuesto 2026, se recortó la ley que invertía en educación técnica, y nosotros lo estamos viendo en la región, ¿no? Con la necesidad, con todo el desarrollo que está teniendo el sector hidrocarburífero, el desarrollo de Vaca Muerta, el desarrollo de la minería también, la necesidad de tener muchísimo, y en las distintas áreas, ¿no? Claro, de nuestra economía regional y provinciales, la necesidad de tener más formación de técnicos, ¿no? Y en esto creo que es otra cuestión a fortalecer. Ahí proponíamos duplicar en ese proyecto de ley la formación técnica en nuestras escuelas secundarias, y así como un conjunto importante de metas que, por supuesto, ¿no? Están para discutir, están para debatir, están para mejorarse y profundizar, pero para nosotros es central hoy volver a discutir el financiamiento educativo, porque sufrieron mucho los sistemas educativos provinciales en la década del 90 con la ley de transferencia sin financiamiento. Sí. De todas las escuelas, y hoy estamos haciendo el desfinanciamiento y dejando todo librado a cada provincia, también renunciando a tener pisos mínimos educativos garantizados a cualquier ciudadano en cualquier rincón del país, y esa es otra de las metas que son federales, que son muy sentidas, y que ningún argentino queremos que quede por vivir en un lugar o en otro fuera de las condiciones mínimas elementales que tiene que tener cualquier chica o chico del país para formarse.
ahí está don Marcelo Mango, quien fuera ministro de Educación, ahora es diputado, hablando precisamente sobre el financiamiento educativo. Sebastián Adida está ahí trabajando con un proyecto muy interesante a propósito o a partir en el próximo bloque, pero nos va a anticipar sobre el tema de las sesiones ordinarias. ¿Qué nos vas a contar después? Sí, como todos sabemos, digamos, el Congreso se encuentra en la última recta antes de ir gastando lo último que le queda de batería antes de entrar en el apagón por el receso invernal, y eso nos lleva a hacer una especie de diagnóstico, de balance de los logros legislativos del gobierno hasta ahora, las leyes que quedaron aprobadas, aquellas que quedaron pendientes y también las leyes que quedaron trabadas o empantanadas, y la agenda que se viene para el segundo semestre, y de esto habló un poco Juanpi cuando están repasando en la Casa Rosada cuáles son las prioridades para los próximos meses. Así que un poco de eso vamos a estar hablando en profundidad. De la reunión que está pasando, minuto más, minuto menos, ¿quién forma parte? ¿La señora Milei, Santilli, quién más? Van a estar obviamente las personas que se encargan hoy de la comunicación oficial, el vocero Adriana Ravier y el secretario de Comunicación. Es economista ese hombre, ¿no? Sí, es economista, ex diputado por La Pampa. Y Fabián Fernández, una persona, es el secretario de Comunicación, quien suele estar presente en esta clase de eventos para luego después contar exactamente la versión oficial. Bueno, estamos bien, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos y venimos, estamos en Comisiones de Diputados Televisión. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, aquí estamos, nos reencontramos en comisión, en Diputado TV. Días a contrarreloj. A contrarreloj. ¿Por qué, Horacio? Y bueno, concluye esta semana el jueves de haber sesión, en Senado sobre todo, y después se entra en una etapa de receso. Pero a propósito de receso, en este periodo de sesiones, ¿qué hay que evaluar y qué hay que repasar, Adidas? Sí, digamos, hay que hablar de un diagnóstico, de una reconstrucción de lo que fue este primer semestre, que incluye, bueno, por supuesto, estamos hablando del periodo 144 de sesiones ordinarias, pero no hay que olvidar también que en febrero, antes de que se inicie este periodo, también se consiguieron algunos logros, como el más importante, ¿no? La reforma laboral, también la reformulación de la ley de glaciares, que permitió flexibilizar las condiciones para explotar las áreas periglaciares. En la Cámara de Diputados hace poco se consiguió la media sanción del superrígid, que seguirá su suerte en el Senado. Hubo algunos logros, pero también la sensación de que se pudo haber hecho más. Y si no se hizo más, fue porque también las negras juegan, ¿no? En este tablero de ajedrez donde el oficialismo se sienta frente a su oponente de la oposición, que supo aprovechar bastante bien la inercia que generó el estallido del escándalo de Manuel Adorni, que le permitió a la oposición unificar una voz y alzar la voz para paralizar la agenda del oficialismo y meter un poco la cuchara para cambiar el eje de la agenda pública aquí en el Congreso de la Nación. Así que el diagnóstico tiene sus puntos a favor, sus luces y sombras para el oficialismo. Decíamos, los logros más importantes son la reforma laboral, la reformulación de la ley de glaciares, el superrígid, también otros temas menores, ¿no? Como la ley hojarasca, que también seguirá tratándose en el Senado, y algunas leyes más, pero esos son, diría yo, las trascendentales. Ahora sí le pedimos al director de la producción para ir repasando entonces ya cronológicamente lo que fueron la conquista, ¿no? De estas leyes fundamentales para la Casa Rosada. En realidad no lo vamos a decir cronológicamente porque estamos hablando en principio del periodo 144 de sesiones ordinarias, que se inaugura después de la Asamblea Legislativa del presidente Javier Milei, y la primera sesión tuvo lugar el 8 de abril cuando se consiguió en la Cámara Baja. Siempre estamos hablando de la Cámara de Diputados presidida por Martín Menem, ¿no? Sin hacer alusión directamente a lo que sucede en Espejo en el Senado. Pero el 8 de abril se consiguió la media sanción al proyecto de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, que permitía, si se quiere, flexibilizar los requisitos para que aquellas empresas mineras o hidrocarburíferas puedan aprovechar, hacer una maximización de los recursos en las zonas que son adyacentes a los glaciares y que son reservas hidrográficas de recursos naturales vinculadas al agua, pero que están mezcladas con sedimentos y rocas y demás. Ese mismo día, en la siguiente sesión, y esto lo vemos en la siguiente placa, el 20 de mayo se logró la media sanción al proyecto de reducción del régimen de zona fría para que se mantengan los beneficios para usuarios de gas solamente en determinadas áreas geográficas como son la Patagonia, Malargüe y la Puna. Lo que se logró de alguna manera es retrotraer a la situación previa a la ley del 2021, un proyecto que había sido motorizado por Máximo Kirchner, ¿no? Donde, bueno, se acotó de esta forma el esquema de beneficios para usuarios finales de gas, y también lo que se busca, porque todavía queda pendiente la aprobación definitiva en el Senado, es cambiar el criterio de los descuentos, es decir, de los subsidios, para que se subsidie el consumo del metro cúbico y no el costo fijo de distribución en la factura al consumidor final. El 20 de mayo, entonces, además de la aprobación de este régimen de reducción o de readecuación del régimen de zonas frías, también se votó la ley hojarasca, que es una suerte de depuración del gesto jurídico con la eliminación de decenas de leyes que quedaron obsoletas o que fueron superadas por las innovaciones tecnológicas a lo largo del avance de las décadas.
Y más acá en el tiempo, creo que esta fue ya la última sesión que celebramos. Digamos, cerró el boliche, si se quiere, hasta nuevo aviso, después de lo que será el receso invernal. El 24 de junio tuvimos la sanción del Superdigi, que es un esquema de incentivos y de exenciones fiscales para atraer grandes inversiones de gran escala para proyectos por más de $1.000 millones en industrias de frontera que tienen que ver con inteligencia artificial, biotecnología y todo tipo de proyectos que todavía no existen en la Argentina o que están en etapa de prueba piloto o de experimentación. Y ese mismo día también se aprobó la autorización al Estado Nacional para convalidar el acuerdo con 2 grupos de acreedores que habían quedado remanente del default de la deuda del año 2001. Con eso se cerró un poco el telón de la Cámara de Diputados. Va a haber una sesión más en el Senado ya este mismo jueves. Se van a estar tratando pliegos judiciales y también el demorado proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Hay un cúmulo de iniciativas que se estuvieron tratando en el Senado, que están en una suerte de cuello de botella. La idea es ir destrabando eso, pero el presidente fijó prioridades en la reunión que mantuvo el 1 de julio en la Casa Rosada. Ahí ya les había adelantado la idea de este proyecto para penalizar a aquellos funcionarios que autoricen emisión monetaria sin respaldo monetario. También agilizar la aprobación en el Senado de este proyecto de reducción geográfica del régimen de zonas frías para usuarios de gas. Y lo que empieza a insinuarse que es la reforma política, que está un poco ensuciada, empantanada, porque no termina de convencer el esquema ofrecido a los gobernadores con la eliminación de las PASO a cambio de un sistema de adhesiones semicolectoras. Ese menú no termina de convencer a los gobernadores provinciales. Pero sí, hay que hablar. Además, Seba, por lo menos desde el oficialismo lo que indican es que hay distintos acuerdos en esa materia. Hoy, por ejemplo, se reunió Santilli con Claudio Poggi y justamente remarcaron que hay coincidencias en eso. Pero bueno, también sabemos que hay muchos mandatarios que políticamente les resultaría beneficioso seguir con las PASO. Exactamente, hay gobernadores que todavía no saben si van a competir bajo el ala del oficialismo o si van a competir en terceros espacios, tampoco en el peronismo. Están también analizando encuestas para ver qué es lo que le conviene y tomar una decisión tan prematura les parece inconveniente. También, obviamente, en la mesa de negociación van a haber reclamos de financiamiento para las provincias, porque tampoco lo harían a cambio de nada. Claro, pero bueno, recapitulando un poco de lo que veníamos hablando, más allá de las leyes que fueron aprobadas en el periodo ordinario, también en febrero, en lo que era el tiempo de alargue del año 2025, se aprobaron leyes fundamentales como el régimen penal juvenil, que redujo la edad de imputabilidad a los 14 años, y sobre todo la reforma de modernización laboral, que generó un esquema más atractivo y más competitivo para los empleadores, o por lo menos así lo presenta el gobierno nacional. Y ahora, después de haber hecho esta reconstrucción de las leyes aprobadas, pasamos a mencionar o enumerar las leyes que quedaron pendientes, algunas de las cuales tienen prácticamente una faja de clausura provisoria, como son los cambios a la ley de financiamiento universitario. También quedó estancada la ley de lobby y el acuerdo internacional de cooperación por patentes. Son temas que quedaron ahí, que quedaron atascados sin acuerdos para salir adelante. Y por último, sí, lo que está en agenda es lo último que se estuvo tratando en comisión en la Cámara de Diputados, que es el proyecto de antibarras, un proyecto que lleva la impronta de Patricia Bullrich, que lo había en su momento impulsado y anunciado en marzo pasado. Después el tema quedó suspendido y fue reactivado en las últimas semanas. ¿Qué es lo que se viene a partir del segundo semestre y en lo que está trabajando Karina Milei y el presidente Javier Milei y también el ministro de Interior Diego Santilli? Bueno, la reforma política, el gobierno insistirá con la eliminación o por lo menos con la suspensión de las PASO. Por supuesto que esto queda supeditado a la negociación con los gobernadores y con los espacios dialoguistas.
la reforma del Banco Central, de la Carta Orgánica del Banco Central, de la cual ya hablamos, la ley de presupuesto, y de la mano de la ley de presupuesto, y va a estar también fuertemente condicionado este proyecto de ley de shutdown, como le dicen los americanos, o de apagón, que no es ni más ni menos que un recorte brutal de las prestaciones del Estado, un recorte de salarios, cuando ya se gastó todo el presupuesto o cuando se están discutiendo presupuestos que no son de déficit cero. Y también había ingresado al Senado la Ley General de Sociedades, que es un proyecto que sigue muy de cerca el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Quedó un poco en un limbo y la idea de Sturzenegger justamente es poder reanimar ese debate para que prontamente pueda estar en la agenda. Ese es un poco el panorama de lo que se viene en el Congreso Nacional a partir del mes de agosto, Horacio. Bueno, ahí está don Marcelo Mango. Justamente uno de los puntos que detalló recién Adila tiene que ver con financiamiento educativo. Este hombre que fue ministro de Educación en Río Negro dice, a ver. En realidad, para nuestra concepción, la educación, la ciencia, la tecnología son inversiones estratégicas, ¿no? Y lo vemos todos los días en las necesidades de crecimiento y desarrollo de la provincia, del país, pero también en desarrollo humano general de nuestra ciudadanía, de nuestros chicas y chicos. Y en eso yo he presentado un proyecto concreto de ley de financiamiento educativo, porque ustedes recordarán que en el presupuesto 2026, es decir, a fines del año pasado, en diciembre, cuando se votó, se eliminó la obligación que tenía el Estado Nacional en concurrencia con las provincias de invertir un 6% del PBI. Esto incluso era una prescripción que estaba en la vieja Ley Federal de Educación de los años 90, en la Ley de Educación del menemismo, y también estaba en la Ley de Educación Nacional del año 2005. Es decir, era una meta que es verdad que muchos años no se había cumplido, pero era una meta, era una obligación, era una tendencia que se trataba de lograr durante prácticamente 3 décadas en la República Argentina, que además discutían la necesidad de reinversión. Cuando uno ve todas las políticas educativas y científico-tecnológicas, cuando vacían su presupuesto, cuando se promueven leyes, iniciativas que recortan esto, creo que el panorama para esta inversión estratégica es malo, y creo que es una de las políticas que nosotros vamos a seguir insistiendo con que hay que revertir, ¿no? Una parte se ha logrado con la ratificación de la ley de financiamiento universitario, que además, si bien fue vetada y fue vuelta a sancionar por nuestro Congreso, fue también ratificada a través de una cautelar del Consejo Interuniversitario Nacional por la justicia, por el Poder Judicial, y concretamente el último de la Corte Suprema. Todavía estamos en espera de su cumplimiento efectivo, pero que, como les decía al principio, la desinversión en políticas educativas también de la parte del sistema de educación obligatoria, de la escuela inicial, primaria y especial de nuestro sistema educativo argentino, y de la ciencia y tecnología en particular, creo que va a ser un gran perjuicio para el país, para su producción y para las generaciones venideras en los próximos años. Ahí está don Mango. Tenés otro testimonio de Mango. Es muy interesante desde dónde mira, desde dónde proyecta, desde dónde lo dice. A ver. Es una herramienta importante para la democracia, para las elecciones y para el conjunto de la ciudadanía, y en particular también para la oposición. Y en esto vale marcar que el peronismo impulsó esta ley y consiguió apoyos muy importantes, la ley de las PASO estoy hablando, cuando justamente era oficialismo, es decir, cuando menos la necesitaba, pero creemos que es una herramienta importante para organizar democráticamente las elecciones, para seleccionar de los precandidatos a los candidatos de cada fuerza o de cada
espacio político, que eso creo que es muy importante, y hacerlo con honestidad, con tiempo y con transparencia. Entonces nos parece que no es el momento de derogar las PASO. Nosotros vamos a seguir reivindicando la herramienta de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para seleccionar nuestros propios candidatos, y creemos que si hay una estrategia del oficialismo justamente de tratar de complicar a la oposición a través de una herramienta que debería ser de acuerdo, porque es de sustento del sistema democrático y electoral en todo el país, me parece que sería un error, ¿no? Creo que bastante complicado estuvo el oficialismo sosteniendo un jefe de gabinete que ya no era jefe de gabinete. Creo que el nuevo jefe de gabinete tiene todo el derecho a impulsar sus propias políticas, pero creo que todos los argentinos esperamos un fortalecimiento de la institucionalidad en la Argentina. Las leyes electorales garantizan la participación democrática y el funcionamiento de los partidos políticos y también de la oposición. En ese sentido, entonces, me parece que cualquier ley electoral tiene que hacerse no en año electoral, tiene que hacerse con acuerdos y discusión política y con respeto a las diferencias y a las diversidades que tiene nuestro país y las distintas fuerzas políticas que componen el sistema democrático. Ahí está el hombre diciendo lo propio. Me hacías una punta recién. Sí, agenda del oficialismo para los próximos días. Se difundió algunos de los próximos pasos que va a realizar la administración Javier Milei. En principio, Horacio, mañana 11 de la mañana. Mañana martes tenemos conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial Adrián Rabier. ¿Se agilizaron un poco? ¿Ya se rediseñaron los pasos en la Casa de Gobierno? La posibilidad de anotarse y preguntar. A ver, las conferencias de prensa son abiertas. Obviamente que eso sigue en pie. ¿Se sorteaba en la época de Adorni? Se siguen sorteando preguntas. Uno se anota. ¿Se sortean preguntas? Se sortea quiénes van a preguntar. Ajá. Hay una limitación de preguntas, entre 6 y 7. Ah, bueno. Hay, siempre que hay un colega extranjero, obviamente que tiene su lugar asegurado. Y hasta el momento no hubo ningún tipo de modificación. ¿Y ustedes cómo hacen el sorteo? ¿Con papelitos? ¿Cómo hacen el sorteo? Con papelitos, exactamente. A la vieja usanza. Dame en pantalla la agenda, por favor. Ahí está. Entonces, vamos a ir punto por punto, así tenemos idea de los días que vienen. Hoy estamos el lunes, ¿no? Pero mañana martes 14 de julio, mañana Revolución Francesa, 1789. Pero mañana a las 10 de la mañana, el grupo parlamentario de amistad con Japón. Viene el señor embajador, Yoshitaka Oshino. A las 11, en la bicameral permanente de seguimiento y además control del Ministerio Público de la Nación, son invitados el Procurador de la Nación, el Secretario de la Procuración y el Secretario de Coordinación Institucional. ¿Para qué? Bueno, van a considerar un informe del año anterior del Ministerio Público Fiscal. El martes también, pero a las 11, en el Delia Parodi, qué lindo salón que es eso. El grupo parlamentario de amistad con la República de Paraguay. Y ahí viene la señora embajadora de la República de Paraguay, Elena Felipe Salazar. Y por la tarde, a las 4 de la tarde, sácame por favor el zócalo, así puedo. Gracias. La bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia. Y hay un plan de trabajo para lo que resta del año, asuntos ingresados. Solamente leo la del jueves. Claro, porque el jueves tenemos el debate. Hay un grupo con Marruecos, una amistad con Chile y a las 2 de la tarde con Australia. En estas idas y vueltas de poder confraternizar, bien digo, mundos parlamentarios internacionales e intercambiar opiniones y esas cosas. Totalmente. Tenemos algo más, Horacio, porque el martes, después de la conferencia de prensa, mañana. Exactamente, después de la conferencia de prensa de Rabier, se reunirá nuevamente la mesa política, que obviamente va a estar... ¿Qué va a pasar a la conclusión de hoy? Exactamente, va a estar trazando y diagramando los próximos pasos en torno a los proyectos que tiene el oficialismo. Hoy estaba viendo uno de los adelantos,
parece que hubo un ida y vuelta de un préstamo o algo parecido ayer llora, hoy a la mañana, no sé, habría que precisar. Bueno, me parece que las relaciones van a ser personales con los gobernadores y en esas idas y vueltas cada uno sumará su acción política. Te voy a contar algo. Por favor. Cerca de Yarlora, el último fin de semana, empezaron a deslizar las diferencias que tiene con la Casa Rosada, que son bastantes. Pero, por ejemplo, con el régimen zonas frías, claro, el tema reforma electoral, claro, había cuestionamientos al reparto de los aportes del Tesoro Nacional, existe también un reclamo desde hace tiempo de modificar la ley de biocombustibles, las retenciones. Esas son las diferencias. Sí, y te nombré solamente algunas. Bueno, es un montón. Estamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Adida. Buena vida para vos. Buena vida para vos, Cábana. Horacio. Y para vos. Pero no te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques.